¿Sabías que la prueba del maratón no debería ser de 42 kilómetros, sino que debería ser de aproximadamente 240 kilómetros? Sí, esta prueba que es mítica, que es emblemática de los Juegos Olímpicos de verano, porque es la última prueba que se realiza, porque los atletas incluso son laureados minutos antes de comenzar la ceremonia de clausura ahí mismo en el Estadio Olímpico. Bueno, si bien estamos acostumbrados y se ha hecho toda una tradición y es la prueba verlos correr 42 kilómetros, si nos remontamos a la historia, pareciera que esta prueba tendría que ser no un maratón, sino un ultramaratón. ¿Por qué? Les voy a platicar eso el día de hoy, pero antes les doy la bienvenida a esto que se llama Mentes Olímpicas. Mi nombre es Manolo Guevara y bueno, en este espacio vamos a estar revisando diferentes historias, diferentes anécdotas, diferentes referentes para entender, para admirar, para inspirarnos, pero sobre todo para poder aprender de estas grandes mentes olímpicas, de estos grandes atletas que cada 4 años nos sorprenden con sus capacidades, con su disciplina, con su voluntad, con sus grandes habilidades mentales y emocionales. Y evidentemente en el aprender o en el llevarnos ciertas prácticas, ciertos tips, ciertos hábitos, intentar traerlos a nuestra propia vida en cualquiera de nuestros ámbitos de desarrollo. Y bueno, la historia del día de hoy viene en un libro que se llama Spartan Up. Y el autor es Joe DeSena. Y entonces el autor, casi en la introducción, prácticamente al inicio del libro, nos hace una corrección de lo que nosotros creíamos que era la historia del maratón. Porque si de alguna forma tú estás un poco inmerso, te gusta cada 4 años sentarte a ver la televisión, a ver las diferentes pruebas de los Juegos Olímpicos, esto es como muy común, no necesariamente tienes que ser un gran fanático de los deportes para que esto suceda. Pero si de alguna forma has estado ya en un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos olímpicos observando, seguramente has escuchado un poco de la historia del maratón, de dónde viene, y seguramente te suena un nombre como Filipides, seguramente te suena el nombre de Atenas, de Esparta, de los persas, de la batalla de Maratón y todo esto. Y de alguna manera te imaginas que este hombre, que se llamó Filipides, tuvo que hacer un trayecto de 42 kilómetros de un punto A a un punto B para, de alguna forma, hacer algo. Pero, ¿la historia real cuál es? La historia es que la distancia entre Esparta y la antigua ciudad de Atenas no era de 42 kilómetros. La distancia era de 240 kilómetros. Y ese trayecto es el que tuvo que correr Filipides en prácticamente 2 días para pedir refuerzos. Los atenienses querían refuerzos de los espartanos para esta importantísima batalla de Maratón que se estaba a punto de dar contra los persas que estaban intentando apoderarse del mundo occidental, y entonces necesitaban backup, necesitaban refuerzos, y entonces dijeron: necesitamos mandar a un emisario. ¿Quién puede? ¿Quién es el que puede con esta carga? ¿Quién puede ser lo más rápido posible? ¿Quién no nos va a fallar? Y entonces seleccionaron a este gran héroe que se llama Filipides. Y entonces Filipides corrió, insisto, en prácticamente 48 horas, 240 kilómetros para pedir esos refuerzos. Después se dio la batalla de Maratón, en donde ya con los refuerzos espartanos y los atenienses lograron tener una extraordinaria victoria contra el ejército persa. Y entonces es cuando le pidieron a Filipides que volviera a emprender una carrera, ahora sí de 42 kilómetros entre Atenas y la ciudad de Maratón, o más bien entre Maratón y la ciudad de Atenas, para anunciar la victoria que habían tenido. Y eso sí eran 42 kilómetros. Cuenta la leyenda, aunque esto también se dice que es más una parte de la leyenda, que después de esos últimos 42 kilómetros, en ese último suspiro, Filipides, cuando anunció de alguna manera la victoria, ahí simplemente ya no pudo más, cayó y falleció a través del esfuerzo. Pero en realidad, si observamos, Filipides en un muy corto periodo de tiempo tuvo que correr alrededor de 280, 300 kilómetros para hacer esta gran travesía. ¿Y qué es lo que nos quedamos al final de esta historia? Bueno, nos quedamos de ese trayecto final, pero
La realidad es que Filipides corrió muchísimo, muchísimo más en esta historia. ¿Y esto por qué es interesante y por qué es importante? Vamos a hablar de otro libro que se llama Mindfulness y es de la profesora Ellen Langer, pero antes de darles la introducción y platicarles esto, que es una de las cosas más increíbles que podemos reflexionar cuando hablamos del potencial humano, pensemos cómo hoy día es probable que muchísimas personas alrededor del mundo crean que correr un maratón, crean que correr 42 kilómetros es una distancia descomunal. Es algo que no muchas personas pueden hacer. A lo mejor muchas personas asumen que no tienen la capacidad de correr un maratón. Y les tengo una sorpresa sin menospreciar a la distancia de 42 kilómetros y sin menospreciar el maratón en sí y quienes lo hayamos hecho. Pero la noticia, ¿cuál es? 42 kilómetros no es una distancia excepcional. Y en términos generales, podríamos decir que 42 kilómetros los podría completar cualquier persona. Evidentemente, bajo ciertas características de salud, de funcionalidad, sí, aunque no son exclusivas, hay muchísimas personas que corren o que hacen el maratón en silla de ruedas, pero vaya, si de repente, si tu salud y tus facultades no te dan de repente para poder caminar, para poder respirar bien, tienes problemas de corazón, bueno, ahí habrá algunas excepciones. Pero insisto, en términos generales, cualquier persona puede completar un maratón. ¿En cuánto tiempo? Sí, esa es la diferencia, pero cualquier persona lo puede completar. Y esto de alguna forma empieza a establecer lo que son nuestros límites. Pensamos que el maratón es una distancia descomunal. Y entonces déjenme traer a colación ahora la historia o el ejemplo que platica la profesora Ellen Langer en su libro de Mindfulness. Porque ella pregunta a sus alumnos de una clase de negocios cuál es la mayor distancia en kilómetros que puede correr un ser humano de una sola vez. Sí, tomando pequeños descansos, a lo mejor para comer algo, para de alguna forma hacerte un pequeño masaje en las piernas, para ir al baño, para hidratarte un poquito, pero en términos generales no tienes una pausa muy larga, no te vas a dormir por mucho tiempo, no tienes tiempo de alguna forma de recuperarte, no paras por horas, paras simplemente por periodos muy cortos de tiempo y después simplemente corres y sigues corriendo. Y entonces la profesora Ellen Langer les dice a sus alumnos, ¿cuánto es humanamente posible correr en kilómetros de una sola vez? Sus alumnos, que no necesariamente son de un contexto deportivo, hacen una inferencia muy sencilla. Si un maratón es de 42 kilómetros, probablemente haya personas que pueden correr el doble, es decir, 84 kilómetros. Y esa es la primera respuesta que dan. Y entonces la profesora Ellen Langer les dice, más que eso. Algunos alumnos se animan a decir, entonces, 100, más que eso. 120, más. 180, más. 200 kilómetros, más. 240, y ahora ya sabemos que Filipides hace miles de años corrió 240 kilómetros prácticamente de un jalón en 48 horas. Y entonces sabemos que ese no es el límite tampoco. Y entonces la profesora Ellen Langer dice, más. 300 kilómetros, más. Y al menos el ejemplo, en las líneas textuales del libro, la profesora Ellen Langer se queda con 320 kilómetros. Un humano, y de hecho pone un ejemplo, los tarahumaras, los rarámuris de Ciudad del Cobre, Chihuahua, en México, son capaces, y es habitual para ellos, correr distancias de hasta 320 kilómetros de una sola vez. De hecho, y trayendo otra historia a colación, hace poquito salió una noticia de una carrera de un ultramaratón que hacen de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Las Vegas, que es un trayecto de aproximadamente 250 kilómetros, lo que corrió Filipides, y donde cinco tarahumaras, mujeres, corrieron en su vestimenta tradicional y sin zapatillas deportivas convencionales o tradicionales, corrieron y concluyeron este ultramaratón de 250 kilómetros. Ahora, ¿qué es lo más importante y qué me gustaría que se llevaran de la historia del día de hoy?
La profesora Ellen Langer dice que no se trata esta historia o este ejemplo de sorprendernos con el número. El número es impresionante. De nuevo, 320 kilómetros. Y hay seres humanos que son capaces de correr hasta 500 kilómetros de una sola vez. Sí, escuchaste bien, 500 kilómetros de una sola vez. Pero más allá de sorprendernos con el número, la verdadera intención, el verdadero objetivo de la historia de Filípides, de la historia, y ahora los referentes o los ejemplos de la profesora Ellen Langer, es entender cómo los seres humanos establecemos nuestros límites. Porque entonces la profesora Ellen Langer dice, nosotros establecemos nuestros límites conforme lo que nos han dicho que se puede hacer. Si te dicen que 42 kilómetros es una distancia descomunal, entonces crees que es algo que nada más puede hacer gente extraordinaria. Y se va a escuchar fuerte, pero correr un maratón todavía no raya en lo extraordinario. No es algo fuera de lo ordinario todavía. Entonces, establecemos nuestros límites conforme lo que nos han dicho que podemos hacer. Establecemos nuestros límites conforme lo que conocemos. Claro, si nos manejan solamente la historia de Filípides y la distancia que corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria, pues nos quedamos de nuevo con ese referente. Y solamente cuando de repente somos más curiosos, leemos más, nos metemos a más cursos, vemos más historias, abrimos la mente para conocer todavía más, podemos encontrar diferentes puntos de reflexión, diferentes referentes a fin de cuentas. Y punto número 3, vamos a establecer nuestros límites conforme lo que nosotros hemos hecho o logrado hasta este momento en nuestras vidas. De hecho, una vez cuando le platicaba a una de mis atletas, pequeñita, todavía muy chiquita, le decía, ¿cuánto es el límite? ¿Cuánto puede correr un ser humano de una sola vez? Me decía, no, pues yo creo que 25 kilómetros. Y yo le decía, ¿sí sabes que un maratón es de 42 kilómetros? ¿42 kilómetros? Y claro, porque para su mente, para su experiencia y bajo todo esto, ella había simplemente corrido a lo mejor lo más en su vida 3, 4 o 5 kilómetros. Y 25 ya parecía una hazaña verdaderamente exhaustiva o extraordinaria. Pero esto es también como desde muy pequeños podemos ir abriendo la mente de los niños, de las niñas, de los adolescentes hacia cómo establecemos nuestros límites. Y entonces la reflexión final y lo que dice la profesora Ellen Langer es, punto número 1, entender que el día de hoy nuestro límite es incognoscible. No lo conocemos. Y punto número 2, que probablemente ese límite en cualquiera de tus capacidades, no solamente estamos hablando de capacidades físicas, sino mentales, emocionales, físicas, hacia cualquier ámbito de desarrollo que quieras, profesional, personal, atlético. Pero muy probablemente tu límite tiene la misma diferencia, la misma relación de donde nosotros de repente decimos el límite es 42, el límite es 84 y no, el verdadero límite está mucho, mucho más allá de lo que tú crees hoy posible. Y por eso entender, conocer y reflexionar sobre la verdadera historia de Filípides y esta maravillosa hazaña que inspiró el maratón moderno es una gran manera de entender que probablemente nuestro potencial va mucho, mucho más allá de lo que hoy creemos posible. ¿Qué tal? Esta es la historia del día de hoy, Filípides, nuestro capítulo número 2. Espero que les haya gustado. Si poco a poco les va gustando este esfuerzo, este nuevo proyecto, por favor compártanlo con cualquier persona que crean que esto le puede ser de beneficio, le puede ser de interés. Y ya sea que lo estés viendo en YouTube o ya sea que lo estés viendo en Spotify, que me ayudes a ponerle, ya sabes, thumbs up o a calificar el podcast con 5 estrellitas. Cualquier cosa de estas va a ayudar a que cada vez más personas puedan escuchar estas historias. Nos vemos mañana para la siguiente historia de Mentes Olímpicas.